Eduardo Franco Loor, vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, sí, pero no hablen, no hablen. Hola, ¿cómo está, doctor? Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, bien. Oiga, cuénteme... ¿Cuántos minutos va a ser? Vamos a ir conversando, unos 10, 15 minutos. Aprovechemos Ya. el tiempo, ¿le parece? Unas 10 o 12 minutos porque después otras ocupaciones. Ok, tranquilo, vamos a optimizar el tiempo. Empecemos. ¿Cómo fue para usted haber esperado tanto tiempo para hacer su posesión ante la Asamblea Nacional y que en menos de 24 horas se conozca una destitución en primera instancia por parte del juez electoral Fernando Muñoz? Entiendo que eso no debe ser tan fácil, ¿no, doctor? Bueno, mire, en febrero del año 2023, por mandato popular, fui elegido consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quedé en quinto lugar en la lista de hombres. Y el 14 de mayo del 2023, que tenía que posesionarme en la Asamblea Nacional, como se posesionaron los electos principales y suplentes, yo no pude ir a Quito a la Asamblea porque me encontraba con una fuerte gripe, una gripe tremenda, y que el médico me dijo que no podía ir a Quito. Yo soy hipertenso, entonces era muy peligroso estar en Quito, y pensaba hacerlo el lunes siguiente, después de unos días. Pero en esos días el presidente Lasso, disolvió a la Asamblea Nacional y ya no fue posible. Ahora, en el mes de marzo del presente año, cuando me llamaron nuevamente a la Asamblea por segunda vez para posesionarme, tampoco pude asistir porque lamentablemente tenía muchas ocupaciones extremadamente profesionales, importantes, y pedí que se difiera mi posesión para el mes de abril, que no llegó. Entonces ahora por tercera vez me convocaron para el martes 3 de septiembre para que yo pueda posesionarme. De acuerdo con la ley, uno es consejero cuando justamente se posesiona cumpliendo con la norma de la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Obviamente había humejante la denuncia que hicieron a los denominados miembros de la Liga Azul, que yo nunca he sido miembro de ninguna Liga Azul, nunca me he afiliado a ningún partido político, he sido profesor universitario, maestro de juventudes y dedicado a mi actividad profesional como abogado que soy. Sin embargo, las pasiones políticas han hecho que el día en que me posesioné, el juez Fernando Muñoz, muy suelto de huesos, violando la norma internacional del Sistema Internacional de Derechos Humanos, que dice que un funcionario público electo por votación popular solamente puede ser destituido cuando haya una sentencia penal en firme emitida por un juez competente. Sentencia penal. Eso lo estableció en julio del 2020 los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo ya el día viernes pasado presenté el recurso de apelación y espero que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral resuelva esta situación revocando esta malhadada resolución del juez Fernando Muñoz. Eso le puedo decir en honor a la verdad. Bueno, pero entre las diferentes cosas que se denunciaron por parte de Pamela Troya, también Santiago Begdax y demás, era que estaban supuestos links presentados por ellos en los que hubo un enlace, una especie de evento virtual en el que estaban conectados ustedes, los que hoy han sido notificados, y el expresidente Rafael Correa Delgado, y que todo eso implicaba lo que hoy se establece como una prohibición en el Código de la Democracia, particularmente para llegar al Consejo de Participación Ciudadana, doctor. Entonces, ante eso que se puso como denuncia, ¿qué nos puede decir usted? Vea, usted es muy inteligente, un acucioso periodista profesional. Debo decirlo, la prohibición que existe es que no hacer proselitismo político. El concepto de proselitismo político es aquel en que un candidato que no es afiliado a un partido y que es la posibilidad de ser candidato a consejero justamente del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, no participe con los partidos y movimientos políticos en sus actividades políticas. Pero resulta, como usted sabe, que el expresidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado, ha sido sentenciado en el caso Sobornos y sentenciado siendo inocente, para mi juicio, porque Correa es un hombre para mí inocente, víctima de una cruel persecución política, pero los jueces de casación determinaron que pierda sus derechos políticos. Rafael Correa no tiene derechos políticos en el Ecuador porque lo proscribieron sus derechos políticos de manera tal que no es un sujeto político. Nunca se habló en la conversación que tuve con él en enero del 2023 de actividad pública proselitista. Nunca se nombró ni siquiera a su movimiento político que él había ayudado a fundar, que es la Revolución Ciudadana, porque él no es sujeto político. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es que, siendo Rafael Correa, que dicen sus adversarios, prófugo de la justicia, sentenciado y que ha perdido por 25 años sus derechos políticos, puede eso generar una sanción de proselitismo político? Si yo no soy afiliado, jamás me he afiliado en toda mi vida, digamos, a un movimiento político. Esa es la situación de que, y que además, el juez Fernando Muñoz me han dicho que él es magíster en derecho constitucional, y el derecho constitucional contempla que los jueces tienen que cumplir con el bloque de constitucionalidad. La Convención Americana de Derechos Humanos fue interpretada por los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, y dicen que un funcionario público electo en votación popular no puede ser destituido sino mediante sentencia penal. Y esa sentencia fue de julio del 2020, cuando los jueces de Costa Rica establecieron responsabilidad internacional contra Colombia porque el ahora presidente había sido alcalde, Petro había sido alcalde de Bogotá y fue suspendido, fue sancionado y fue destituido. Entonces le recuperaron sus derechos a Petro porque él había reclamado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esto es un contrasentido porque todos los jueces de la República tienen que tener visos de constitucionalidad en sus decisiones. Claro, ahora sí nos gustaría tener su criterio, antes de darle paso a mi compañera María Gabriela Castro, en torno a lo que en su momento ustedes mismos han cuestionado. Usted como jurista ha hecho su opinión en torno a este caso al que usted alude, el caso Sobornos, donde en efecto se generó una sentencia en la que se proscribía por 25 años al exmandatario con sus derechos políticos de participación. Si ustedes han asegurado que esta es una pieza judicial persecutoria, que no tiene sustento, han hecho sus señalamientos en torno a Diana Salazar y demás, ¿cómo es que ahora se lo usa como argumento para la defensa de que no hubo ningún pecado electoral al estar en esa sesión, en ese evento virtual con el expresidente, que dicho sea de paso, fíjese doctor, lo que él dijo por esos días cuando se enteró de la destitución, ¿no? Yo puedo pedir el voto por quien me dé la gana. Entonces, ¿cómo quedan las cosas ahí? Bueno, es claro, no hay contradicción en el expresidente Correa, porque si bien yo he considerado y siempre lo he defendido porque es mi amigo, y ser amigo de Rafael Correa no es delito, ni es hacer proselitismo político. Yo tengo amistades con varios dirigentes políticos, culturales de otros partidos, dirigentes deportivos, diferentes, he sido abogado de diferentes personas. Una cosa es que se sostenga que él es perseguido político y que es inocente de todos los cargos y que a Correa lo sancionaron para proscribirlo electoralmente, para impedir que sea candidato a la vicepresidencia de la República en las elecciones del 2021. Y otra cosa es una realidad. Yo como profesor justamente de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en la Facultad de Jurisprudencia, no puedo desconocer una realidad, que es que hay una sentencia contra Correa. Por eso Correa no puede venir al Ecuador. Hay una sentencia que la considero sí injusta, y que él en esa sentencia le hacen perder sus derechos políticos. Entonces, decir ahora, ¿cómo es que ahora un juez dice que hay proselitismo político de Eduardo Franco Lora y de los otros consejeros, si el señor Correa ha perdido para el Ecuador sus derechos políticos? Es decir, la verdad, derechos políticos que le han conculcado
con una sentencia de 8 años en el caso Sobornos y lo han condenado siendo inocente. Pero es una realidad. Mientras eso no sea anulado, la sentencia inicua y perversa contra Correa no sea anulada mediante un recurso de revisión, eso es una realidad. Esa es una realidad y no la puede desconocer un juez del Tribunal Contencioso Electoral, que no es un juez penal, es un juez de orden electoral y que por tanto es aplicable para él la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vinculante no solamente para el Ecuador, para todos los países signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos. Muy bien. El doctor Eduardo Franco Lor es vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana. Hace varios años también fue integrante de lo que era la Corte Suprema de Justicia. Continúa María Gabriela. Gracias, Jorge. ¿Cómo está, doctor Franco? Bienvenido al Borde de la Noche. Ahora, entre las pruebas de la infracción están piezas gráficas, promocionales, videos en los que se observa a los miembros de la autodenominada Liga Azul señalando su casilla para persuadir al público para que vote por ellos. Y aquí pues también aparece el expresidente Rafael Correa. ¿Eso no es proselitismo? Vea, usted no encontrará ningún video en ese proceso político, sí, del juez Muñoz, en la cual yo intervenga en una organización política pidiendo mi voto para mí. Jamás, eso no existe. Que haya algún video, eso no consta, porque presentaron las partes contrarias la ropa azul, la camiseta azul, y ellos dijeron que no, que eso no, en ningún momento era motivo de proselitismo político, porque el Tribunal Contencioso, el Tribunal Electoral aceptó justamente este color, lo que nosotros jamás se encontrará que yo he hecho proselitismo político, porque el concepto de hacer proselitismo político es convencer, hacer actividad partidista política. Eso no ha existido. Y conversar con Rafael Correa, expresidente del Ecuador, cuando no se mencionó ni siquiera su movimiento político de la Revolución Ciudadana, tampoco es proselitismo político, porque él es un sujeto que el derecho ecuatoriano, los jueces ecuatorianos le quitaron justamente la calidad de sus derechos de participación política. ¿Cómo es que ahora, por eso pregunto yo, a una persona que le han quitado los jueces penales su derecho de participación política, dicen que ha hecho actividad política conmigo? No, lo que pasa es que es un personaje muy conocido en el Ecuador. Yo he defendido siempre, lo seguiré haciendo, el legado histórico de Rafael Correa Delgado, que fue muy trascendental e importancia y de mucha importancia para el Ecuador. Pero mire, el señor Jaime Nebot también hizo campaña política, ellos con el actual presidente Fantoni del Consejo de Participación Ciudadana, a favor también de Nicole Bonifaz, sí, la actual embajadora del Ecuador en Inglaterra. Electoral. Sí, hablemos de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, que es lo que les concierne a ustedes. Usted dice que no participaban en las grabaciones. Sin embargo, los denunciantes presentaron una grabación, de hecho, en la que usted está, y que expresa: yo estoy en el casillero 4 de la papeleta de hombres, y señala su propuesta principal. Usted dijo, es la erradicación de la pobreza y de la corrupción por medio del empoderamiento de los derechos de participación de la población más desvalida. Usted no hizo esa grabación. Eso sí, es decir, eso no es proselitismo político, eso fue aceptado por los integrantes del Tribunal Electoral. Eso, vea, el único cargo absurdo de la sentencia es la conversación con Rafael Correa de fines de enero del 2023. Claro, o sea, con una persona que no es sujeto político. Nada conversatorio más. Que llevaba el nombre Rafael Correa dialoga con la Liga que recuperará la patria, 7 candidatos al CPCC. Sí, eso no es proselitismo político, porque dialogar con una persona que los jueces le han quitado derechos políticos no es hacer actividad política. Yo no he estado hablando de ningún partido ni movimiento político. Okay, ni entonces, tampoco Correa, ni siquiera Correa habló del movimiento de Revolución Ciudadana. Sí, pero promovió el voto para ustedes. Ahora, el argumento que usted dice que Rafael Correa no es un sujeto político, ¿es el argumento que han usado para apelar ante el Tribunal Contencioso?
Yo sí, yo lo he usado. Yo he presentado individualmente mi recurso de apelación el viernes pasado ante el Tribunal Contencioso Electoral y espero que el Pleno de la Corte del Tribunal Contencioso Electoral haga justicia de acuerdo con los parámetros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que lo he explicado abundantemente aquí. No es hacer proselitismo político, conversar con un exmandatario de un país, persona que no tiene derechos políticos, porque los derechos políticos le conculcaron en una sentencia inicua que pesa sobre Rafael Correa. Bien, son varios de los criterios de Eduardo Franco Loor, vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, señorita, muy amable, muy amable. Saludos a todos ustedes. Bien, amigos, son las 6:41 p.m. Vamos a una pausa. Eliminatorias Conmebol Mundial 2026. Desde el estadio Rodrigo Paz Delgado, Ecuador versus Perú. Vamos, Ecuador. Vamos. Forever Radio 92.5 FM. La mezcla perfecta. Primero en nuestro corazón. 8 horas, 8 minutos. Imagínate ser el mejor emprendedor junto a Forever Radio, la mezcla perfecta.